Buenos días, iglesia. ¿Qué ha sido lo más cansado que usted ha estado en su vida? Yo me acuerdo varias veces en mi vida que estaba súper cansado, sin energía. Usualmente después de la semana de campamento de los jóvenes, acostándonos a las 2 de la mañana, levantándonos a las 7. Y yo me acuerdo que estábamos bien cansados. Y no hagan esto, no manejen así. Mi mamá me pidió que moviera el carro y ella casi se duerme ahí al lado mío, que estaba cansada también. Yo recuerdo que estaba bien cansado. Y estoy convencido de que si usted usted es un ministro de jóvenes, y usted tiene que experimentar esto. La IN es un encierro que tienen en el edificio y ahí tienen 1000 de actividades. Y eso viene a ser un derroche de energía. Y el día siguiente usted está tratando de recuperar toda esa energía que ha gastado. Yo quiero por un minuto que usted piense qué ha sido lo más cansado que usted ha estado. Que usted ha estado prácticamente sin energía, drenado de toda su energía. Y que usted no puede tomar ni un paso siquiera aunque le paguen por eso. Yo quiero recordarle y traer a su atención el objetivo que vamos a buscar ahora, especialmente el texto en que vamos a leer, cuando Jesús y sus apóstoles estaban en un día bien agitado. Es la historia que quizás sea familiar con usted, la historia que nos trae un poco de escepticismo y nos pone a pensar mientras crecemos en nuestra fe. Y la historia de Jesús y Pedro caminando en el agua. Y recordamos esa historia de Pedro y Jesús caminando en el agua. Recordamos ese texto. Empezó tempranito en la mañana ese día para los apóstoles y Jesús, cuando se enteraron de que habían decapitado a Juan el Bautista. Imagínense el ánimo de todos ellos, de que decapitaron a Juan el Bautista. Cuando Jesús se acordó y vivió el momento en que su amigo íntimo Lázaro murió. Y viene un momento en la vida de Jesús de que él también estaba cansado. Y miles y multitud de personas que estaban atrás de él buscando que los sanara, que los tocara, que los limpiara de su mal. Y quizás no es el mismo texto de que aprendemos cuando él alimentó a los 5000. Y después de todo eso, Jesús le dice a sus discípulos, bueno, es tiempo de retirarnos, es tiempo de descansar. Y él simplemente hizo un plan. Se despidió de la multitud y montó a los discípulos en un bote para que fueran al mar. Dice, me voy a retirar a la montaña a orar. Imagínense, después de un día tan agitado y recuperándose de la muerte de Juan el Bautista, y el que lo profetizó por mucho tiempo, alguien tan cercano a él está recuperándose de eso y del día agitado que tuvo, que Jesús, como un hombre, como ser humano, también atravesó. Y quizás más cansado que muchos de nosotros, pero nos hace comparar lo más exhausto que pudimos estar nosotros. En ese marco del trabajo, de la historia de Jesús y Pedro caminando sobre el agua, hay tantas formas, maneras y argumentos que tú puedes traer de este pasaje, y espero que la manera como lo presento yo sea de beneficio para ustedes y lleguemos a un entendimiento. Vamos a leer este texto, Mateo capítulo 14, versículo 22 hasta el
33. Vamos a parar en algunos pasajes, hacer un comentario, pero manténganse ahí en ese pasaje, abran su Biblia y manténganse allí pendiente y para tratar de absorber todo lo que podamos aprender de este mensaje. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieron a la barca y se adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, completamente zarandeada y movida de un lado a otro por las olas, porque el viento le era contrario. Y es aquí donde llega Jesús y le aparece en la madrugada, en medio del mar, donde no hay quien te pueda rescatar, en medio de esta tormenta. Jesús se acercó a ellos caminando. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Imagínense a Jesús caminando. Imagínense a Jesús como un superhéroe, que él hace cosas increíbles. ¿Quién camina sobre el agua? Y solo lo vemos en la película con efectos especiales. Y Jesús caminando sobre el agua. Pero el autor de este libro, Mateo, no está tratando de presentar a Jesús como un superhéroe, sino que quiere enfocar un par de cosas. Primero, ¿quién es Jesús exactamente? Lo que pasa aquí es que Jesús está cumpliendo algunas profecías. En Job capítulo 9, versículo 8, él se basa para extender los cielos. Jesús se basa, es suficiente para extender los cielos y somete a sus dominios las olas del mar. No es el punto de que él pueda hacer grandes milagros, sino que él está cumpliendo la profecía que tuvo en Job. Él se basta para extender los cielos, somete al dominio las olas. En Salmos también, capítulo 77, versículo 19, dice: te abriste camino en el agua, te hiciste paso entre las muchas aguas, y no se hallaron tus huellas. Cuando los apóstoles ven a Jesús caminando en el agua, como lo relata Mateo, él está tratando de enseñarnos de que Jesús ciertamente es Dios, Él es divino. Él cumple las profecías que se dieron acerca de Él. Y ellos estaban aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y probablemente es lo que usted y yo diríamos si vemos a alguien caminando en el agua en medio de una tormenta, alucinando nosotros. Y estuviéramos aterrados de igual manera. Algunos en esa época tenían la idea de que el océano traía seres y mitos demoníacos. Recuerden estos demonios que se fueron sobre el hato de cerdos y se fueron al agua. Así que Jesús está haciendo una proclamación, una declaración de que Él es quien es, que Él está sobre cualquier demoníaco efecto que pueda creerse sobre las aguas, de cualquier actividad maligna. Ellos veían cosas que en realidad no eran naturales, pero en el medio de esa tormenta, y de repente aparece esta figura caminando en el agua, en medio de las olas. Imagínense cómo se sentiría usted si está en medio de una escena como esa. Y definitivamente nos diríamos: es un fantasma. Pero esto nos enseña quién es Jesús. En realidad, ¿quién es Jesús? Y que Cristo está sobre todas estas cosas. Que está sobre cualquier actividad maligna.
sobre el mar que algunos creían que sucedía. Y entonces empezaron a gritar de miedo. Probablemente como usted y yo haríamos también. Al ver esta tormenta, usted se pregunta si va a sobrevivir. Y usted ve un fantasma caminando, viniendo hacia usted. Usted se preguntaría, ¿cómo voy a sobrevivir esto? Y es aterrador. Y yo me pregunto, ¿cómo reaccionaríamos nosotros después de estar tan cansados y que viene un tornado y viene el meteorólogo y dice, el tornado viene hacia ustedes? Esa misma sensación sentían los apóstoles, que había mucha adrenalina en ellos y estaban llorando y gritando de miedo. Usted quizás también y yo lo tuviéramos. Pero inmediatamente Jesús le habla. Pero Jesús le dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. No tengan miedo porque yo he venido y soy yo. Estoy aquí. Estoy aquí para componer esto. No estoy aquí para asustarlo, sino para traerle confort en medio de esta tormenta. Y Pedro le dijo, Señor, si eres tú. Y las palabras aquí implican muchas cosas. No es que estaba dudando de Jesús, sino que si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Cuando él dijo, si eres tú, no significa exactamente que estaba dudando, sino que mándame. Y es importante que sepamos que mándame en ese lenguaje significaba el rey con poder. Mándame, hazme. No es solamente permite que yo vaya, sino comándame, mándame, ordéname. Y eso le hizo entender que no era solo el Hijo de Dios, sino que era Dios, el Rey de todos los reinos. Mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Usted sabe esta historia, usted sabe cómo va a terminar. Y no es que Pedro caminó sobre el agua y descendió en medio del agua. Usted sabe que Jesús tenía el control de todo, pero que Pedro perdió el enfoque. Note que aquí hay una escena importante. Y Pedro es el que contesta en medio de todos los apóstoles. Dice, Señor, si eres tú, mándame. Quizás hubiera sido otro apóstol. Pero diría Pedro, yo creo que puedo caminar también al igual que Jesús. Quizás hubiera sido yo también en medio de esta situación, teniendo una reacción como esta. Y mucha gente decidió callarse, muchos apóstoles, pero fue Pedro el que habló. Ya sabemos la historia y el carácter de Pedro. Y no queremos decir que no tenía fe, pero él estaba lleno de fe cuando él bajó de ese bote. Y él es el único que puede decirlo. Él caminó sobre el agua. Qué impresionante que él pudiera decir eso. Él caminó sobre el agua aparte de Jesús. Pero cuando Pedro ve la fuerza del viento y la dinámica de la tormenta, viene a su mente otra vez y entiende de que el poder de la tormenta lo estaba zarandeando. Nuevamente empezó a temer y empezó a hundirse y empezó a llorar y dijo, Señor, sálvame. Pedro perdió el enfoque, el objetivo de su fe. Su fe es creer en algo que usted tiene evidencia pero no puede ver.
Él no sabía que iban a hacer esas olas a él. Pero vino en mente otra vez y dijo, tengo una creencia, tengo una fe. Pero pensó que esas olas lo iban a inundar. Y la fe de Pedro se desvió un poco. En lugar de estar enfocado en Jesús y caminar hacia Él, en lugar de ver el enfoque que era Jesús, su fe cambió. Él miró las olas y dijo, ¿qué me van a hacer? Hay dos imágenes, una que confía en Jesús y otra que está viendo la fuerza de las olas. Y quiero recordarles que todos tienen una fe en algo, todos ponemos nuestra fe en algo. Quizás usted pone su fe en cualquier cosa que usted tiene. En la ciencia vamos a poner. Usted pone su fe en la ciencia, que ellos van a descubrir y que van a hacer tantas cosas y que la ciencia ya no es como antes, ya está muy avanzada, porque usted puso su fe en la ciencia. Y es un peligro cuando usted pone toda su fe y toda su confianza en la ciencia. Porque empezamos a leer escrituras científicas, empezamos a ver mensajes científicos y ponemos nuestra fe en la ciencia. Puede ser peligroso de que toda nuestra fe esté en la ciencia. Ese puede ser peligroso. Quizás usted pone su fe en las finanzas, en el dinero, en lo que usted posee. Es fácil para nosotros en este momento de incertidumbre. Mucha gente está pasando por eso. No sé dónde está la tendencia suya a desviar su fe, porque todos lo hacemos. Pero si tenemos el enfoque en Dios y en Cristo y nos dice, ven a mí, pero a veces tenemos dificultades. Y nos identificamos con Pedro, con el hecho de que cuando la vida nos empieza a tirar olas difíciles de poder sortear, quitamos nuestra mirada de Jesús. Y vamos a seguir leyendo, dice. Enseguida el versículo 31, le extendió la mano y sujetándolo le respondió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Los apóstoles estaban tratando de echar fuera demonios y él le dijo, no pueden. ¿Por qué? Porque su fe es muy pequeña. Porque su fe es como un granito de mostaza. Pero si su fe es en mí, le dice Jesús, y ustedes pueden hacer muchas cosas increíbles. Pero como Pedro desvió su fe, desvió su enfoque y quitó su mirada del Señor, al Pedro volver nuevamente su enfoque en el Señor, la mano del Señor lo rescató. Lo rescató el Señor de las aguas. Cuando llegaron al bote nuevamente, las aguas se calmaron y fue instantáneo. Y esto es lo que dice, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando hablamos de una proclamación, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. Cuando le preguntaron a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? El Hijo de Dios, le dijo Pedro. Pero aquí hay una proclamación. En algunos capítulos anteriores a esta proclamación de que ellos observaron a Jesús hacer estas cosas en el agua y vieron cómo Jesús manifestaba su gran poder. Y cuando vieron cómo él alimentaba a las 5,000 personas, vieron esta compasión y esta característica de Dios, de Jesús, y dijeron, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando venimos a conocer a Jesús más, nos trae a que
lo adoremos, lo glorifiquemos, le amemos y lo respetemos y lo obedezcamos y digamos, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú en realidad eres más poderoso que toda tormenta y que cualquier cosa. Escuchen esto, la magnitud de su fe es determinada por el objetivo de su fe. Si usted pone su fe en la bolsa de valores, en la economía, en los presidentes, en los líderes mundiales, si usted pone su fe en esas cosas, el objetivo en el que usted le está poniendo es efímero, se va a desaparecer. Su fe puede ser fortalecida, poderosa, puede mover montañas, si solamente y únicamente está en Jesús, el Cristo. Esa fe en Dios se magnifica, se va hacia otro nivel, a un punto más alto que cualquier otra fe que pueda existir en esta mundo. Hay que tener cuidado cuando criticamos a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Y en lugar de buscarnos a nosotros en Pedro, ahí nos vamos a ver, porque muchas veces desviamos nuestra fe, nuestro enfoque, nuestra mirada en otras cosas. Ojalá y esto nos ayude a aprender la lección, que las olas que parecen que nos van a inundar y que hay un Cristo que nos levanta del agua, en lugar en enfocarnos en las olas. Casi usted no puede evitar perder esa fe, pero regrésela nuevamente a Dios. En esos momentos difíciles que usted pierde el enfoque, que usted pierde la visión, enfoque nuevamente su fe en Dios. Hacemos decisiones diarias. Diariamente hacemos una decisión. ¿Qué usted trae hacia su vida? ¿Qué trae a su mente, a su cuerpo? Puede ser distracción. Lo va a distraer, lo va a desviar su enfoque en Dios. Algunas veces perdemos la prioridad, estamos preocupados y la preocupación también nos desvía. Pero regrese nuevamente su fe a Dios, regrésela nuevamente. Yo creo que podemos ser personas que podemos ver las olas del mar y decir, esa ola es grande, pero no es más grande que mi Jesús. Yo creo que si tenemos esa clase de fe, tenemos una iglesia que puede mover montañas, que cuando nos congreguemos nuevamente podamos ser más fuertes que antes. Y si usted no está viendo, especialmente, yo quiero que comparta esta oración conmigo, ahí en su casa. Ore en voz alta si usted quiere, de una manera unida. Oremos. Dios, no puedo contar las veces que mi fe se ha desviado de usted. Quiero un corazón que confíe en usted y en sus promesas. Yo declaro que tu Hijo Jesús ciertamente es su Hijo. Yo le pido que permita que esa verdad, que embargue todo elemento de mi vida. Ayúdeme en este tiempo de incertidumbre, de ser una persona de fe. Ayúdeme a mantenerme enfocado en usted, mientras la tormenta en mi vida se intensifica. Ayúdame, oh Dios, para ver y conocer a Jesús mejor. En Él, tu iglesia ahora. Amén. Es una oportunidad única que nosotros como cristianos podemos dirigirnos a Dios. Si usted no está viendo y no ha recibido a Cristo como su Salvador,
yo quiero recordarle que la fe requiere mucho de nosotros. Las palabras no nos van a salvar, pero si usted tiene una fe muerta, como dice Santiago, y hay un balance que tenemos que mantener ahí. La fe no nos salva, pero eso simplifica las cosas de Dios. Y yo creo que algunas veces, cuando estamos inciertos en nuestra fe, eso es peligroso. Y la fe demanda acción, movimiento. Si usted tiene fe en Jesucristo en esta mañana, yo quiero preguntarle que haga y pedirle que haga lo mismo de lo que hicieron aquellos que fueron movidos a la acción. Ella el día de Pentecostés, que como creyeron y tuvieron fe, obedecieron. Y entonces preguntaron, ¿qué debemos hacer? Queremos seguir el modelo bíblico. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y la respuesta es clara. Necesita arrepentirse, hacer un cambio en su vida y moverse en una dirección. No significa que va a ser perfecto, pero se va a mover en una dirección diferente. Bautizarse para el perdón de sus pecados. Yo le prometo que si yo tengo que caminar en agua para llegar a usted y apoyarlo y ayudarlo en esta nueva jornada en su vida, lo haremos para ayudarlo a ser un cristiano hoy. Si usted no es cristiano, hoy puede ser un día que usted pueda tomar esa decisión. Envíe un mensaje a la dirección de la iglesia, mándeme un mensaje a mí, llámeme. No importa qué tenga que hacer. Nosotros vamos a organizar una reunión virtual, un estudio virtual para llegar a usted. Que el Señor le bendiga. Tenga buen día.